Buenos días para todos. Qué bueno que podamos estar juntos en esta mañana. Yo sé que por ahí puede ser medio largo nuestra mañana, pero hay algo que una vez me quedó en la mente de alguien que compartió. Dijo que nunca nos vamos a empachar de la palabra del Señor. Te puede caer mal un almuerzo, te puede caer mal una cena. Viene esta fiesta y por lo general a veces cuando comemos o participamos de una Navidad o de un Año Nuevo terminamos a veces mal, a veces estamos con el alical al otro día porque nos cayó mal la comida. Pero cuando vos comés de la palabra del Señor no hay forma de que nosotros nos podamos empachar. Por eso te invito a que sigas prestando atención en esta mañana, como lo estamos haciendo, para disfrutar lo que vamos a tratar de brevemente explicar allí en Levíticos 23. Por ahí, para las personas que nos visitan, veníamos viendo la fiesta, ¿sí? Y habíamos visto la fiesta de Pascua, habíamos visto también la fiesta de los panes sin levadura, habíamos llegado hasta la fiesta de Pentecostés y hoy nos toca ver la fiesta de las trompetas, ¿sí? Allí en Levíticos 23, del versículo 23 al 25, que son tan solamente 3 versículos, pero quiero en esta mañana le prestes atención porque en esta fiesta, ¿sí? Que si bien es una fiesta con todo el trasfondo del pueblo judío, ¿sí? También tiene que ver con nosotros y nuestro futuro, ¿sí? Cada una de las fiestas, lo hemos visto, tienen una enseñanza espiritual para nuestras vidas, para que nosotros nos podamos dar cuenta de que vivimos realmente bendecidos por la palabra del Señor y que tenemos que darle gracias a Dios que tengamos este libro. Las cosas que escribieron aquellos profetas que miraban el futuro como diciendo en algún momento va a ser, nosotros todas las tenemos comprendido en este libro. Y es un desaprovecho del cristiano hoy en el siglo XX que muchas veces no se siente a leer la palabra de Dios y a estudiar lo que la palabra de Dios dice, lo que enseña, lo que marca, lo que nos muestra, para que nosotros no seamos personas como el resto, personas que están sin conocimiento, sin luz. Entonces te invito a que hoy, en el capítulo 23, versículo 23, podamos prestar atención a lo que dice aquí Moisés, escribiéndole al pueblo de Israel. Levítico 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. En el original, la palabra que utiliza para la fiesta de las trompetas, o la fiesta como se nombraba, era el Rosh Hashanah, ¿sí? Lo tengo acá escrito para no olvidármelo, porque son muchas palabras que por ahí uno trata de aprendérselas y entender los contextos. El Rosh Hashanah era una fiesta en la cual se convocaba a través de la trompeta, ¿sí? Era una fiesta que hacía alusión al cambio de estación. ¿Sí? El pueblo de Israel, recuérdense que era un pueblo agricultor, un pueblo que se vivía de la ganadería, entonces ellos conocían muchas veces cómo era de mirar las lunas. Yo a veces miro a mi suegro y mi suegro siempre me da unos tips cuando voy, porque él trabaja en la tierra, trabaja en la hierba, es misionero, y cada vez que voy me dice cómo trabajar con las plantas y qué hacer para que la planta realmente crezca, en qué momento, en qué periodo de la luna, ¿sí? Cosas que por ahí nosotros no comprendemos porque no estamos pendientes de lo que pasa, pero el pueblo de Israel sí. Entonces el pueblo de Israel en esta fiesta tenía que estar atento al cambio de estación, de pasar de la primavera a pasar al otoño. Y muchas de las personas que estaban allí, cambio de estación, era el comienzo del otoño, y el pueblo de Israel estaba allí pendiente de lo que estaba pasando, el cambio de luna en la noche. Entonces había personas que tenían que estar mirando pendientemente el cielo para ver cuándo aparecía la luna nueva, ¿sí? Cuándo aparecía en el cielo. Hoy en la actualidad el pueblo de Israel lo sigue conmemorando. ¿Y sabes qué? Como no saben bien la fecha exacta, lo hacen en 2 días. ¿Sí? Esperando en esos 2 días celebrar esta fiesta de las trompetas. Una fiesta que hablaba de convocación. Estaba en el mes de Tishri, ¿sí? Y se celebraba por allí entre septiembre y octubre. La palabra trompeta acá en el original, ¿sí? Utiliza la palabra shofar, ¿sí? Que era un instrumento de viento fabricado con un cuerno de cabra o un cuerno de animal. También podía fabricarse estas trompetas que usaba el pueblo de Israel a través del metal. Después vamos a ver el número que Dios le manda al pueblo de Israel que fabricara también trompetas de metal. Pero era prácticamente un shofar, un instrumento de viento fabricado con elementos de animales. En Números capítulo 10,
quiero que me acompañes y busques ahí en tu Biblia. Números capítulo 10. Vamos a ver que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a escuchar el sonido de la trompeta. ¿Sí? Para el pueblo de Israel era común. Si nosotros nos ponemos a estudiar el pueblo, la vida, la historia del pueblo de Israel, vamos a encontrar que el pueblo de Israel, cuando estaba reunido en el desierto, tenía distintas sonadas de la trompeta para que convocaran al pueblo, para que los llamaran, ¿sí? Y cada una de ellas tiene un significado. Dice el capítulo 10 del Número, versículo 4, más cuando tocaren solo una, ¿sí? Está hablando de las trompetas, capítulo 10, versículo 1, dice Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. Versículo 4 dice, cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Y acá está la primera enseñanza para nosotros. Dios toca una sola vez. ¿Y a quién llamaba? A los líderes. A los líderes. Si sos líder, tenés que tener acostumbrado tu oído a escuchar lo que Dios te marca. Una sola vez. No hace falta que te repita 2 veces. Una sola vez tenés que escuchar lo que Dios está marcando en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora, ¿quiénes son los líderes? Si estás casado, sos líder en tu casa. ¿Sí? Tu esposa como hombre está como responsable de las personas que están a tu alrededor, tus hijos, tu esposa, los tiempos que se administran, las cosas que se ven, las salidas que se tienen, las amistades que tienen tus hijos. Y vos decís, pero no es demasiado ser demasiado invasivo con nuestros hijos, tanto control sobre ellos. Es tu responsabilidad. Dios te llama a vos, eres un líder. Tenés que estar prestando atención a lo que pasa en tu casa. Eres una persona que trabaja con personas, que está encargado de personas, eres un líder. Tenés que saber cómo tratar a las personas. Dios te va a hablar para que llegues a esas personas también. Si somos líderes en la iglesia trabajando, Dios nos habla una sola vez. La primera vez que sonaba la trompeta era para convocar a los líderes. Ahora, dice versículo 5, cuando tocares alarma, ¿sí? Entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquéis la alarma la segunda vez, entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Acá tenemos ya no una sola vez, sino 2 toques de alarma, 2 toques de trompeta. Los 2 toques de trompeta significaban vamos a movilizar el pueblo. Y acá hay una tremenda enseñanza con respecto a esto. La relación que tienen los líderes con el pueblo de Dios. Porque ¿a quién le comunicaba el Señor que el pueblo se tenía que mover? ¿A quién se lo comunicaba en primer lugar? A los líderes. ¿Y los líderes a quién se lo tenían que comunicar? Al pueblo. ¿Te das cuenta qué precioso es cuando podemos entender que dentro del contexto de la iglesia tenemos líderes que Dios pone personas para que lideren a su pueblo? Si uno se pone a estudiar también el Nuevo Testamento, el nacimiento de la iglesia, dice que Dios dio dones de pastores, de maestros, de evangelistas, y podemos detallar un montón de listas de las cosas que Dios puso, pero puso personas encargadas de ¿qué? De dirigir al pueblo. Pero qué hermoso es cuando el pueblo responde. Por eso dice acá que los líderes, a través de las 2 trompetas, hacían movilizar al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que tenían que partir o moverse. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que nos necesitamos como cuerpo, como pueblo de Dios? El trabajar en armonía, en estar juntos, con un propósito, con una visión de iglesia. El otro día terminamos hablando con los varones y lo repetí el jueves que pasó, la vida de David, cuando termina en el capítulo 13, creo que lo vimos, versículo 26, cuando dice que David murió y habiendo muerto, sirvió a su generación. Mientras estuvo vivo, mientras estuvo en esta tierra, cumplió un propósito, el de guiar y transformar al pueblo de Israel, que no era nación bajo el mando de Saúl, a transformarse en una nación poderosa bajo el mando de David. ¿Te das cuenta? ¿Cómo Dios prepara a sus siervos y tiene que tener un propósito en la iglesia donde vivimos? Villa Langostura tiene ahora, comenzaba César a decir, una visión de trabajo el año que viene. ¿Vieron cuando vamos a Nehemías que están levantando el número y dice con una mano la espada, pero con la otra la construcción? Pero la construcción de un muro. Nosotros tenemos esa misma visión el próximo año. Y quienes estamos viviendo acá, tenemos que darnos cuenta de que Dios está haciendo todas las cosas.
Todas las cosas las está haciendo Él. Falta que nuestra disposición a movernos cuando el Señor dice, hay que moverse. Dice así, hay un tercer toque de trompeta, ¿sí? Quiero que me acompañen también allí en Números capítulo, Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Y el versículo a leer es el versículo 20. Nehemías capítulo 4 y versículo 20. Dice así, si todos ya llegaron a buscar el pasaje, dice, versículo 20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Qué precioso esto, la convocación ya no era a movilizarse, esta convocación era a la lucha, a la batalla. Qué impresionante es tener el oído entrenado. Quienes vivimos acá en Villa Langostura me imagino que deben escuchar todos, menos en el Vichy, deben escuchar todos cuando suena la sirena de los bomberos, ¿no? ¿Sí? Entonces prestamos la atención cuando suena la sirena. ¿Qué pasa con la primera sirena? ¿Qué es la primera sirena? Bien, a los voluntarios, convocación a los voluntarios, vienen todos. ¿Una sola vez o no? Los van a llamar una sola vez. Si suena dos veces, accidente. Acá, accidente. Si suena tres, incendio. Si suena cuatro, catástrofe. Ya no hay nada más que hacer. Ya estamos. No sé si llegará a sonar la cuarta vez, pero si ya pasó la tercera, puede ser que pase. Pero catástrofe. O sea, una situación completamente complicada. O sea, el oído entrenado, lo tenemos entrenado. Ahora yo te pregunto, ¿tenemos el oído entrenado para escuchar a Dios? Tenemos el oído, la capacidad de reconocer cuando el Señor me está marcando que debo cambiar ciertas cosas, que debo abandonar ciertas amistades, que no debo permitir cosas si estoy de novio en mi noviazgo que pasen, que no debo dejar que mis hijos se pongan o tengan influencias negativas de personas que sabemos que le están ganando el corazón, que le están robando su gozo, su bendición de parte de Dios por no escuchar este libro. Entonces es muy importante para nosotros como cristianos entrenar el oído. Pero no estoy hablando de este oído, estoy hablando del otro oído. Del oído que marca realmente la diferencia en nuestro carácter cuando realmente escuchamos a nuestro Señor. Ahora, es importante allí donde estamos leyendo que dice nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando realmente escuchamos a Dios, las batallas se pelean a la manera de Dios. Las estrategias que tiene Dios son nada que ver con lo que nosotros planificamos. ¿Se acuerdan muchas veces? Seguro que lo han escuchado en la escuelita. Pero cuando el pueblo de Israel tiene que cruzar y se encuentra con Jericó, uno podría haber pensado que la estrategia era, bueno, traigamos, no sé, la mayor cantidad de personas, la caballería, llevemos tanques, porque no había en aquel momento, llevemos caballos, llevemos más... o sea, uno puede pensar la estrategia que sea. Pero Dios dice, no. Dejen de pensar la estrategia, yo les voy a dar la estrategia. La estrategia es dar vueltas. ¿Cómo? Es algo ilógico, dar vueltas. ¿Y al sonido de qué? De las trompetas y el grito del pueblo, se iban a caer las monedas. ¿Te das cuenta? Cómo muchas veces nosotros queremos manejar la situación y decir, yo tengo el control de la situación. Y el Señor nos está diciendo, yo soy el que tengo el control de la situación. Si dejas que realmente tenga parte en ese lugar. El oído entrenado. Ahora, ¿cuál es el significado para nosotros? En el calendario de Dios, ¿sí?, es un cambio de estación. El evento que formó la iglesia fue Pentecostés, ¿sí? Y el evento que se va a llevar la iglesia de este lugar es la trompeta. Es el siguiente evento para nosotros. Tenemos que estar atentos de que el Señor viene por cada uno de nosotros. Viene a recogernos en el aire. Viene a llevarnos a nosotros. Y dice 1 Tesalonicenses que primero van a resucitar los que están muertos en Cristo Jesús. Desde aquel momento que Jesús murió en la cruz hasta nuestro día, todos los que murieron van a salir primero delante de nosotros. Segundo, iremos nosotros detrás de ellos, transformados así como parpadeamos cuando cerramos nuestros ojos y lo hacemos en micrones de segundo. Así será nuestro lugar y nuestro encuentro con el Señor. Entonces, este es el siguiente evento. Para el pueblo de Israel es la convocación. ¿Alguien sabe qué pasó en 1948?
14 de mayo de 1948, agendate esto en tu cabeza. El pueblo de Israel se transformó en una nación libre y soberana y capaz de gobernarse en sí mismo. ¿En cuánto tiempo lo hizo? Un día. ¿Cuánto tiempo tardó la Argentina en formarse como un Estado soberano e independiente? 1810. ¿Qué fue? Revolución de Mayo. 1816, 9 de julio, Declaración de Independencia. ¿Cuántos años? 6 años de por medio. Para que la Argentina se estableciera como un Estado libre e independiente. El pueblo de Israel lo hizo en un solo día. Decime, ¿en qué parte del mundo pasó eso? ¿En qué lugar, qué nación hay como el pueblo de Israel que todavía siga manteniendo sus costumbres, su lengua, sus raíces, todo lo que Dios le ha dado? ¿Qué país? Argentina formado por inmigrantes, y podemos hablar de un montón de países que fueron así. Dios convocó ya a su pueblo. Si queremos entender lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos que aprender a mirar lo que Dios dice con respecto a su pueblo. El pueblo profético de Israel, la visión profética de Israel ya está dándose los primeros pasos. Desde 1948 pasaron casi ya 50 años. Y sin contar las cosas que está haciendo el pueblo de Israel. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, no 14, existe 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. El siguiente evento para nosotros es que el Señor nos venga a buscar. Pero dice el capítulo 4, ¿sí? Capítulo 4 de este pasaje y el versículo 18. 3 cosas que tenemos que hacer nosotros como personas que sabemos que el Señor viene, ¿sí? Como cristianos. Si realmente estamos tomando en serio nuestro cristianismo, tenemos que vivir conforme a lo que la palabra nos está planteando cada uno de nosotros. No es para que cuando nos sentamos acá decir, espero que haya escuchado, o que es para nosotros. El Señor nos habla a nosotros. Y dice capítulo 4, versículo 18. Lo vamos a leer el anterior para poder entenderlo. Versículo 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La palabra en original ahí, alentados, es paracaleo. Es la misma palabra que el Señor utilizó para definir a quién, al Espíritu Santo, ¿sí? Aquel que se pone al lado de nosotros. En el caso del Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero cuando usa la palabra aquí, alentar, está hablando de acercarse a la persona que está desanimada o que está en una situación de complejidad o que no está mirando lo que Dios está haciendo en su lugar para decirle, el Señor viene. Hablábamos recién de los sufrimientos del Señor. ¿Cuántos cristianos pasan situaciones complicadas constantemente? Parece que se están levantando una situación difícil y viene otro golpe. Parece que se están haciendo otra vez pie y viene otro golpe. Y golpe tras golpe. Y Pablo tenía que decir, las cosas que estamos pasando en este mundo no son comparadas con las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y la palabra de amar en el original es deleite. Aquel que se deleita en el Señor. Dios tiene preparadas las cosas para cada uno de nosotros. Pero ¿qué está diciendo acá? Alentados. Yo no sé si miraste hoy el devocional de la mañana. Terminaba diciendo que qué podríamos hacer por otra persona. ¿Qué podríamos hacer como brazo de ayuda de parte de la iglesia? ¿Hay personas que están desanimadas? Sí. ¿Hay personas que están quebrantadas? Sí. ¿Hay personas que están en pecado? Sí. El paracaleo no significa solamente consolar y animar, significa confrontar. Poner a la persona bajo la luz de la palabra y mostrarle que está parado en un error. Entonces no es solamente la palabra ahí, alentar donde, ay, pobrecito, vamos, adelante, que el Señor tiene algo para... Es decirle, piensa en las cosas que el Señor ha hecho. Aliento, ánimo, levantarse, confrontarlo. Mira un ejemplo para que nosotros podamos estar dándonos cuenta. Volvamos a Nehemías ahí, capítulo 2.
Estuvimos ayer recién dando vueltitas, volvamos a Nehemías. El capítulo 2. ¿Sabías que cuando uno está con buen ánimo tiene ganas de hacer cosas, no? ¿Sí? A veces decimos, hoy no me levanté, no es mi día, me levanté con el pie izquierdo. ¿Sí? Nos puede pasar eso. ¿Sí? Espero que allá en el pitch no esté pasando todo seguido, ¿no? No pasa nunca. Qué bueno, voy a tener que ir a aquel lado. No pasa nunca esas cosas ahí, ¿no? Pero a veces nos levantamos mal, no es el mejor día. Pero cuando uno va a la palabra del Señor, cuando uno pasa tiempo con el Señor nos dice, dale, que este día yo voy a estar presente. Fíjate lo que dice acá, capítulo 2, versículo 18, capítulo 2 de Nehemías, versículo 18. Y dice así, entonces declaré, ¿sí? Presten atención que está hablando acá Nehemías al pueblo de Israel para reedificar nuevamente los muros. Dice, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Así reforzaron sus manos para bien. Primera cosa, si está desanimado, mira lo que hizo ya el Señor en tu vida. Mira hacia atrás. Porque a veces pensamos que el problema es de hoy, pero el Señor nos vino sosteniendo todos los días. Todos los días nos vino sosteniendo el Señor. Se tiene que parar acá en el mío y decirle, mira lo que el Señor ha hecho. Pongamos nuestra mirada nuevamente ¿en quién? En la persona de Jesucristo. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Dice que se levantó. Capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote y comenzaron a reedificar. Dice el versículo 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Versículo 4. Junto a ellos restauró Meremot. Versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Versículo 7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita. Versículo 8. Junto a ellos restauró Uziel. Subraya esa frase. Versículo 9. Junto a ellos restauró también Refaías. Versículo 12. Junto a ellos restauró también Salum. Versículo 16. Después de él restauró Nehemías. Versículo 19. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa. Y ahí dice el versículo 20. Después de él, Baruj de Sabai. Y dice con todo su fervor restaurar. Salió fuera de lo normal. Siempre hay uno que tiene esa capacidad de hacer las cosas fuera de lo normal. Capítulo 4, ¿sí? Y versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cómo te sentís para el 2022? ¿Cómo terminaste el 20? ¿Cómo estás terminando el 2021? Porque todavía no lo terminan. ¿Estás allí todavía postrado en el piso? ¿Estás parado caminando con el Señor? ¿Estás todavía pensando qué voy a hacer de mi vida? ¿Confuso todavía si avanzás, si no avanzás, sin certezas en tu vida? Si no hay ánimo en nuestra parte, si no estamos animados por parte del Señor, no hay obra que podamos hacer delante de nosotros. La mayoría de las personas se acuerdan que empezaron después a bajar los brazos. Fue porque habían dejado de mirar a su Señor y empezar a escuchar que había tantos problemas a su alrededor, que Sanballat, que Tobías, siempre va a haber un Sanballat y un Tobías. Para tu vida, para mi vida, que estén ahí. Pero eso no nos tiene que amedrentar, nos tiene que hacer levantar los ojos y de saber que quien está peleando la batalla es el Señor. Ánimo. Primera cosa para la iglesia, sabiendo que el Señor viene, ánimo. Dejemos de vivir derrotados, tirados en el piso, mirando las dificultades que nos pasa. Todo el mundo pasa dificultades. Pero no la pasás como yo la paso. No me hace falta pasar la dificultad que vos pasás. Lo que sí me hace falta es animarte y decirte que tenés un Dios grande para tu vida como para mi vida. Y si no estamos mirando a nuestro Señor, es cuando comenzamos a mirar los problemas. Primera de las cosas, una iglesia animada es una iglesia que trabaja. Segunda de las cosas, ¿sí? El segundo punto. Capítulo 1, primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3.
Versículo 1. El énfasis está en el versículo 3. Versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y si tenés la lapicera, subrayarlo. Y todo aquel que tiene esta esperanza, la de ver al Señor, ¿sí? Esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si el Señor viene, la segunda característica de la iglesia es la santidad. Se purifica a sí mismo porque Él es puro. Y la palabra allí que utiliza, sí, cuando habla de santidad, es la palabra janizo, se purifica, que significa hacer limpio. Es una persona que está limpia, limpia en sus pensamientos, limpio en su boca, limpio en sus acciones. Es una persona que justamente está preparándose porque su Señor viene. Hoy en el siglo XXI que estamos viviendo es el peor momento de nuestra historia. Cada uno va y se entera de cada cosa que pasa, los abusos. Si uno prende la televisión, encuentra siempre una propaganda donde hay una referencia a lo sexual, o donde hay una sensualidad por parte de una mujer mostrando el cuerpo, o los varones mostrando todo su cuerpo, su torso. Escuchás las canciones de los chicos y no hablan más de otra cosa que no tiene que ver con el sexo, con la lujuria, con el consumo de drogas, con el consumo de alcohol, y todas esas cosas están en el mundo como si fuera algo normal. La palabra santidad es, primero y principal, una santidad de posición. El Señor nos sacó del pecado y nos puso en Cristo. Léete todo Efesios. Todas las palabras que se forman allí, que dicen, es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Esa es la posición que tenemos delante de Dios. Por algo dice capítulo 3, versículo 1, mirá cuál amor nos ha dado el Padre. Para que el castigo que nosotros teníamos que pagar, lo haya pagado Jesucristo. Para que nosotros seamos llamados sus hijos. Pero no quiere que vivamos como vivíamos antes. Se purifica a sí mismo, espera a su Señor en santidad. Yo no sé qué clase de vida vivimos cada uno. Capaz que estés de novio, capaz que no. Capaz que estés comenzando una relación, capaz que no. Lo que sea que te esté pasando, en todo momento donde estamos, tiene que haber santidad. Y santidad es consejo de Dios en mi vida, obedecer lo que Dios me dice. A veces pensamos que vivir con una santidad a medias me va a permitir servir a nuestro Señor. Con una santidad media me va a permitir tener bendición en mi vida. Con una santidad media que el Señor guía a mis hijos, que guía a mi familia, que guía a una iglesia. Cada uno de nosotros es responsable de vivir la santidad. ¿Cómo? Se purifica a sí mismo. Ir a la palabra, lo decíamos el jueves, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardar su palabra. Si el hecho de que el Señor me esté diciendo, andar por el asfalto en una ruta, no pensemos en un viaje, y no vayas por el camino de tierra, porque el camino de tierra está poseado, puede haber cosas que te pinchen las cubiertas, y puede haber cosas que te puedan hacer mal, entonces se viene el camino del asfalto. ¿Para qué te vas a bajar a un lugar donde sabes que te vas a lastimar? Hoy pensamos que nos creemos los superpoderosos cristianos. ¿Y qué hacemos? Nos exponemos. Nos exponemos a películas que no debemos ver. Nos exponemos a canciones que no debemos escuchar. Nos exponemos a tener relaciones cercanas o íntimas con nuestro novio en un lugar donde nadie nos ve. Total, no va a pasar nada. Yo la voy a cuidar. Yo voy a hacer lo que sea para cuidarla. ¿Quién te dijo que la vas a cuidar? José, ante el momento de la tentación, cuando lo tentó la esposa de Potifar, ¿qué hizo? Huyó. Y nosotros pensamos que como cristianos podemos exponernos y no nos va a pasar nada. Todas las imágenes que vemos quedan grabadas acá. Quedan grabadas acá. Y después Satanás utiliza esa imagen para decirte, ¿te acordás lo que viste? Santidad. Cantamos una canción sin la cual nadie verá al Señor. ¿Queremos ver al Señor en nuestra vida? Tenemos que ser santos.
Primera Pedro decía, sé santo porque yo soy santo. Si algo exige Dios, no te va a exigir nada que Él no sea o que no lo haya hecho antes. ¿Vivimos en santidad? Segunda de las cosas. Y la tercera, para terminar, Primera de Pedro capítulo 4. Estamos ahí nomás. Para terminar, Primera de Pedro capítulo 4. Versículo 7. Dice así, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pedro lo está diciendo, escribiendo la carta en el primer siglo. El fin de todas las cosas se acerca. Nos pareció raro el otro día mirar acá en Villa, tener truenos. Nunca tuvimos casi truenos, salvo en la época del volcán. Nos pareció raro los calores excesivos que hay. Escucho hablar a mi familia, los que viven tanto en Córdoba como en Misiones, 38, 39. Mis suegros que viven en Misiones acostumbrados al calor. Nosotros cuando vamos allá estamos así, que no parece que estamos dentro de un horno. Y lo escuché por primera vez decir, hace un calor que no se aguanta. No se aguanta. Claro, uno no toma dimensión en esto, porque como nos vamos acostumbrando que hay un cambio climático, que el mundo cada vez se está yendo en deterioro, porque está cansado de las cosas que el ser humano está haciendo contra la creación, de todas las cosas que hacemos, el mundo está cambiando y no nos damos cuenta que también está habiendo una debacle en nuestra sociedad. ¿Cuándo hemos visto que con tanta tranquilidad la gente del mismo sexo salgan de la mano caminando en la calle como si nada? ¿Cuánto vimos con tanta normalidad para los chicos y los padres tener a sus papás separados? Formando familia una vez más, con otros hijos, con otra familia, y que vos sos hijo, y al final le vas preguntando a los chicos acá, los que trabajan en la escuela, y te das cuenta que casi todos son parientes. Porque el que no está con uno se fue con otro, que tuvo un hijo con este y se separó de nuevo y volvió. Vivimos en ese mundo. El mundo se está acabando, se le está acabando la chispa de vida. Pedro decía, todas las cosas, todas, se acercan a su fin. Pero dice algo, sed pues sobrios y velad en oración. Siempre hablamos de esto en la reunión de jueves de oración. Si los querés traer jueves de la oración, siempre hablamos de esto de la oración. ¿Cuánto es mi tiempo de oración? A veces nuestro tiempo de oración se resume en el almuerzo, el desayuno, cena, merienda. A eso se resume. A veces se resume a que tengo que orar acá porque me pidieron que orar. ¿Podés orar, fulano? Entonces tienen que parar y orar. Se resume a eso. Pero si queremos estar alerta, tenemos que estar justamente preparados. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Mateo, ¿se acuerdan? Las 10 las que estaban ahí, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Bueno, no hay problema, lo hacemos a último minuto, en algún momento lo hacemos lo que tenemos que hacer. ¿No vivimos así muchas veces? No, ya lo hago, a último minuto, total, no pasa nada, zafamos y el Señor está con nosotros y es muy bueno y seguimos para adelante. ¿Querés estar alerta? ¿Querés estar sobrio? Pasa tiempo en oración. Termino con el último versículo, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Entonces hablábamos de 3 cosas. La primera, justamente una iglesia animada. Segundo, una iglesia en santidad. Y tercero, una iglesia que está despierta. Y dice escúcheme, Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 8. Qué precioso versículo. Termina diciendo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. No solo la Escritura dice que el Señor va a volver. Él mismo cuando se fue, dice, yo soy el principio de todas las cosas. Yo soy el final de todas las cosas. Yo soy el que ya vine, pero voy a volver a ver. ¿Estamos expectantes así? La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros como cristianos?
El Señor viene. ¿Nos va a encontrar así, bajo esta forma? ¿Nos vas a encontrar trabajando? ¿Nos va a encontrar despiertos? Tesalonicenses decía, nosotros no somos los de la noche que están durmiendo, ahí, haciendo cualquier cosa. Somos los del día. Vistámonos como hijos de luz y que nuestras obras glorifiquen a nuestro Señor. ¿Está dispuesto para eso? Este es un desafío individual. No hay desafíos multitudinales. Son desafíos individuales. Y cada vez que tomas una decisión, tómala para el Señor. No dejes pasar este tiempo. Aquí en este tiempo te trajo el Señor. ¿Te acordás lo que decía David? Sirvió a su generación. A vos te trajo Dios aquí. Te ha permitido vivir hoy en el 2021. ¿Cómo lo vas a vivir? Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Y vamos ahora para terminar este tiempo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por darnos este tiempo, Señor, en la cual hicimos memoria del Señor Jesús. En la cual, Señor, nos has permitido también poder estudiar de tu palabra, Señor. Y saber, Padre, que esta convocación la vas a hacer en los cielos. Cuando nos vengas a buscar en las nubes, Señor. Para ya no estar más aquí en la tierra, sino poder estar contigo. Señor, ayúdanos a vivir como una iglesia viva, Señor, como una iglesia que predica el Evangelio. Ayúdanos a cada uno de nosotros a entender que la posición de hijo es una posición de privilegio, pero una posición de responsabilidad. Y Señor, cada vez que tú hablas, tener la disposición de oído para decir, Señor, heme aquí. ¿A quién enviaremos? Decía Isaías. ¿Y quién irá por nosotros? Que nuestra respuesta sea, Señor, envíanos a mí, envíame a mí. Bendícete, Señor, esta mañana. Gracias por las visitas que hemos tenido. Y Padre, te agradecemos por tu palabra, por lo que tú eres, por lo que has hecho allí en la cruz y por lo que harás por cada uno de nosotros por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.